Y vamos a leer desde el versículo 17. Amén. Cuando todos lo tengamos, puede decir un fuerte amén. Y los que están hasta atrás, ¿por qué no se hacen? Se vienen hacia enfrente, que hay muchos asientos vacíos. Vamos a acercarnos y vamos a comer del pan de Dios. Amén. Aleluya. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Todos lo tenemos? Dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuanto vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Qué dijo Dios? Para que no se arrepienta el pueblo cuanto vea la guerra, diga guerra, y se vuelva al mundo. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por él camino del desierto del mar rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Aleluya. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Padre, recibimos tu palabra en esta noche. Habla a nuestros corazones, porque tu palabra es vida, tu palabra es poder. Tu palabra es nuestro pan de cada día, el pan de vida que descendió del cielo. Tu palabra, Señor, es la que nos nutre, la que nos fortalece. Tu palabra es la sabiduría en nosotros. Tu palabra es la enseñanza. Tus estatutos, Señor, son la bendición para nuestras vidas. Oh Dios de mi corazón, háblanos en esta noche a través de tu dulce espíritu, que Él sea impartiendo a cada uno de nosotros, Señor. Y como el lema, Señor, del Congreso de Mujeres, transfiriendo su presencia, que la presencia se quede con nosotros todos los días de nuestras vidas, hasta el último aliento que nos des en esta tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a tomar nuestros lugares y vamos a entrar a la palabra. Y esta tarde quiero hablar sobre la guerra y la vida del creyente. La guerra y la vida del creyente. Nosotros miramos que el Señor mismo hizo rodear a su pueblo por otro lado, para que no pasaran por la tierra de los filisteos, porque dice que no sea que viento la guerra ellos tuvieran temor y se volvieran hacia atrás. Y muchas de las veces eso pasa en nuestras vidas, más bien casi siempre, porque hay 9 pruebas que prueban nuestro potencial en el caminar cristiano, y esas pruebas las tenemos que pasar sí o sí. No importa cuánto como pastores le amemos nosotros y anhelemos que usted no pase por pruebas y no pase por luchas y no pase por dificultades, pero hay pruebas que son necesarias en la vida de usted para crecer, para madurar, para formar su carácter. Y Dios hablaba a su pueblo. Dios quería enseñar a su pueblo, como lo sigue haciendo y como nos sigue enseñando hasta el día de hoy. La prueba de la guerra ocurre cuando usted está obedeciendo a Dios, cuando usted está haciendo todo bien, cuando usted está sirviendo, cuando usted se está entregando. Y a medida que usted se entrega, de repente llega una situación a su vida, ya sea personal, ya sea con sus hijos, ya sea con la familia, ya sea, pero casi usualmente es personal y es con nuestros hijos, porque sabe que lo que más le puede doler a una madre o a un padre es que sus hijos sean tocados. Lo que más le puede doler a un padre o a una madre es que sus hijos sufran. Los padres anhelamos, desearíamos ponernos en el lugar de nuestros hijos para que ellos no sufran lo que están pasando, y esas pruebas llegan a nuestra vida, pero sabe que
Dios anhela que nosotros entendamos que aquellas pruebas no van a ser para siempre. Él viene a Faraón, llega Moisés y le pide sacar al pueblo 3 días para adorar en el desierto, y Faraón se rehusó a dejar ir al pueblo a adorar. Faraón les aumentó más el trabajo, les aumentó más las responsabilidades, y a medida que él llegaba y le decía: deja a mi pueblo ir en el desierto y adorarme por 3 días, él agravaba más su mano sobre ellos y les ponía más carga. Y a veces no podemos discernir que a medida que el Señor está llamando y dice: vengan para adorarme, vengan para buscar mi rostro, vengan para levantar altar, sale más trabajo, salen más responsabilidades. De repente te ofrecieron un mejor trabajo, de repente te salió una mejor oportunidad, de repente te aumentaron más horas en el trabajo, de repente y Faraón empieza a grabar su mano sobre ti y no disiernes. Y cuando no discernimos, entonces nos empezamos a comprometer con todo aquello que nos rodea y empezamos a descuidar nuestra relación con Dios, empezamos a descuidar el de congregarnos. ¿Por qué? Porque el de congregarnos es tan importante, porque allí crecemos, allí maduramos, allí la presencia del Señor desciende, allí el Señor se manifiesta. Y por eso el enemigo hace o pone o habla a las vidas para que ellos dejen de congregarse, porque tienen algo importante que hacer. Pero sabe que nosotros estamos en una guerra. Voltea a la persona que está enseguida de ti, dile: estamos en una guerra. Estamos en una guerra todos los días, es una guerra todos los días. Hay un enemigo que quiere destruir todos los días. Hay un enemigo que amenaza nuestras vidas, que amenaza nuestros hijos, que amenaza nuestros matrimonios, que amenaza nuestra familia. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de Winston Churchill. Él era el primer ministro de Britania cuando se levantó la guerra en contra de ellos y los alemanes venían para atacarlo. Sabe que a él lo pusieron en un momento crucial, a él lo pusieron en un momento de guerra, lo pusieron en una posición porque el enemigo los había intimidado y nadie sabía qué decisión tomar. Y la mayoría de los que estaban en el Senado decían: vamos a negociar, decían: vamos a negociar, no podremos vencer a este enemigo tan grande que viene. Dice: se han remontado por las aguas, se han remontado por los valles y viene un gran ejército en contra de nosotros. Entonces llegan con Winston Churchill, y este hombre ya era un varón grande de edad, ya era un varón grande que había vivido mucho, y viene y le dicen que le van a entregar esa posición a él. Y cuando le entregaron esa posición a él, él empezó a tomar decisiones, él empezó a expresar su carácter, él empezó a expresar su corazón. Y cuando todos los del parlamento le empezaron a decir: tenemos que negociar, tenemos que ver por nuestros hijos y por nuestra familia, él se levantó y dijo: no importa cuán grande sea el enemigo, nos levantaremos y pelearemos en las aguas, pelearemos en los aires, pelearemos en las montañas, pelearemos en los valles, pelearemos y defenderemos nuestras islas, pelearemos por nuestros hijos, pelearemos por nuestra familia, pelearemos por lo que es nuestro. Y aquel hombre parecía que estaba solo, pero él tenía el coraje, él tenía el valor, él tenía la definición. Y sabe, cuando yo escuchaba y leía la historia de este hombre, me acordé de Nehemías, cuando Nehemías le dijo al pueblo en el capítulo 3: levantémonos y esforcemos nuestras manos. Y levantó a las familias y empezó a cubrir todo lo que estaba abierto en la ciudad, las paredes, y por familia los puso. Eso nos habla de intercesión, eso nos habla de oración, eso nos habla de ponernos en la brecha. Y dice que venía Sanballat y lo quería distraer de lo que estaba haciendo, y le decían: ¿qué hacen estos débiles judíos? Dice: si entrara una zorra, dice, aquella zorra destruirá la obra que están levantando. Pero él no dio oído, él no se distrajo, él no escuchó, y él se empezó a levantar, y se empezaron a levantar aquellos varones con él para edificar la casa. Las puertas de la ciudad se empezaron a levantar aquellos varones y empezaron a edificar con él. Y sabe una cosa, él les dijo: pelead por vuestras mujeres, pelead por vuestros hijos,
hijos. Pelead, pelead, levantémonos y pongámonos en la brecha. Iglesia, varón, varona, levántate y ponte en la brecha por tus hijos, ponte en la brecha por tu familia, ponte en la brecha por la congregación. Levantémonos y cerremos todo aquello que el diablo ha querido abrir en esta casa. Sabe que cuando el diablo viene, con lo que viene es con críticas, con chismes y con divisiones, porque sabe que cuando viene con críticas, con chismes y con divisiones, debilita la presencia de Dios, debilita el poder de Dios. No se puede manifestar cuando hay aquello y se abren aquellas puertas al enemigo. Pero cuando nosotros discernimos y decimos: no, esta es la casa de Dios, nos vamos a poner en la brecha, vamos a orar por nuestros pastores, vamos a orar por los líderes, vamos a orar por los jóvenes, vamos a orar por la congregación, vamos a orar por los nuevos convertidos. Entonces la obra de Dios empieza a avanzar, la obra de Dios empieza a crecer y la mano de Dios está con nosotros. Y aunque pareciéramos poquito, nosotros ganamos la batalla, porque somos más que vencedores, porque Cristo ya venció por nosotros, porque Cristo ya se entregó por nosotros. Aleluya, bendito sea el Señor. Y miramos nosotros a este hombre que con su coraje, su valentía y su definición fue a la guerra y ellos ganaron. El enemigo no los pudo vencer, y el enemigo no te va a vencer a ti. Si ataca a tus hijos, en vez de decir: ya no voy a la iglesia, porque si sirvo a Dios con tanta fidelidad, porque si hago todo para Dios, le he entregado todo, ¿por qué le está pasando esto a mis hijos? No, al contrario, vas a decir: diablo mentiroso, me voy a seguir parando más fuerte, me voy a seguir parando más firme, porque esta batalla es del Señor, porque hay un Dios que se levanta a pelear por mí, porque hay un Dios que se levanta a defender mi casa, que se levanta a defender a mis hijos. Levántate y dale un tiro por la culata a Satanás, y va a salir huyendo de tu casa, va a salir huyendo de tu familia, porque él no tiene poder sobre tu vida. Nosotros somos apartados, pero tenemos dos actitudes. Y la primera actitud es que ignoramos al enemigo. Y cuando Santiago nos habla en el capítulo 4 versículo 7 de resistir al enemigo, no dice que lo ignoremos. Ignorar es no hacer nada. Resistir es pararse y no dejarse caer. Y muchas veces nosotros ignoramos al enemigo creyendo que así él se irá. No, no lo ignores, párate en la brecha, resiste el ataque, resiste lo que viene, resiste, porque a medida que resistes, el Espíritu Santo está clamando al Señor que te abra los ojos del entendimiento, que te abra para que puedas ver cuán grande es el ejército que está con ustedes, para que puedas ver cuán grande es el ejército que no podemos ver con nuestros ojos, pero que ellos están peleando la batalla. Si Dios pudiera abrir nuestros ojos espirituales en este momento y pudiéramos ver en los aires, hay una guerra por nuestra vida, hay una guerra por nuestra familia, hay una guerra por nuestros hijos, y están peleando el ejército de Jehová por nuestra casa, por nuestros hijos y por nuestra familia. Resistir porque la ayuda está ahí, resistir porque la ayuda está ahí. Bendito sea el Señor. Nos vamos a parar definidos, no retrocederemos, no daremos un paso atrás, avanzaremos cada día hacia adelante, porque va el Todopoderoso delante de nosotros guiándonos. Y vemos nosotros al pueblo, y Dios nos conoce también. Él sacó al pueblo, al fin salió de Egipto, y sabe que para llegar al destino que ellos iban a llegar, no eran ni 3 ni 4 días, era tan cercas para llegar. Pero dijo el Señor: van a ver a los palestinos y no sea que se acobarden en su corazón. Mejor los voy a sacar por este camino, aunque esté lejos, los voy a llevar por el desierto para que no se regresen hacia atrás. A veces nosotros, cuando decimos
tengo temor o tengo miedo. El temor no es de Dios. El temor es un espíritu que viene a debilitar la fe que Dios ha puesto en nosotros. Cuando nosotros decimos tengo temor, se debilita nuestra fe. Empezamos a hablar con nuestros propios sentimientos, empezamos a hablar conforme a lo que ven nuestros ojos naturales. Pero cuando nosotros hablamos con el corazón de Dios, nos expresamos con el corazón de Dios, hablamos aquellas palabras, y sabe, Dios nos abre los ojos. Así como aquel profeta que oraba por su siervo, para que Dios le abriera los ojos. Decía: Señor mío, hay un gran ejército que viene en contra de nosotros. Y el Señor, aquel profeta se iba a orar, y dice que le decía: Señor, ábrele los ojos a mi siervo, ábrele los ojos a mi siervo para que mire que más son los que están con nosotros. Y cuando aquel siervo miró cuán grande era el ejército que estaba alrededor de ellos, entendió que poderoso es el Señor. El Señor no pelea con mayoría. Con uno podemos ganar la batalla, con uno podemos avanzar hacia adelante. Así es que cuando tú dices: yo ya no voy a servir a ver qué hace mi pastor, yo te voy a decir: tu pastor va a prosperar y va a avanzar, porque con él el Señor, está todo un ejército detrás de él, está todo un ejército que pelea con él, está todo un ejército que le abre las puertas, está todo un ejército que le da la victoria. Bendito sea el Rey de Gloria. Así es que no nos vamos a acobardar, no vamos a retroceder, nos vamos a parar en la brecha y vamos a avanzar hacia adelante, peleando por nuestros hijos, peleando por nuestra familia, peleando por nuestra comunidad, peleando por esta ciudad, peleando por esta nación. Bendito sea el Señor. Sabe que esta semana, al ir por diferentes partes hacia el norte, creo que fui, no estoy segura, pero miré lo hermoso que es Argentina, lo precioso que es Argentina. Y en cada lugar hay tanto potencial, y en cada lugar hay tanta tierra que conquistar, y en cada lugar hay tanto que hacer, que levantar, que edificar. En tanto lugar hay tanto que derribar, porque para edificar algo tenemos que derribar lo viejo, tenemos que destruir lo viejo. Por eso viene el Señor y le habla a Jeremías y le dice: yo te he escogido como profeta, te he predestinado, dice así, para derribar, para arrancar y para edificar. Entonces viene el Señor y nos dice que es necesario arrancar todo aquello que nuestros padres construyeron en el pasado, a través de la idolatría, a través de la ignorancia, a través de acercarse y pedirle a ídolos, en donde trajo maldición a nuestras vidas, trajo maldiciones a nuestra ciudad, trajo maldiciones a nuestra vecindad. Que podamos derribar todo aquello con nuestras oraciones, porque aquí está la espada en tu boca, y cuando la espada está en tu boca, sale con doble filo y empieza a cortar y empieza a quitar todo aquello. Por eso es que la unción es como una espada de dos filos. Ustedes que les gusta comer la carne me van a entender. El asado, que es el mejor que yo he comido en toda mi vida. Cuando usted tiene un cuchillo bien filoso, ¿verdad que usted corta la carne y se corta con aquella suavidad y entra sin que usted presione ni nada? Así es la unción, hablada por la boca de alguien. Pero cuando se habla sin unción, ¿cuántos han usado un cuchillo sin filo? Me pasaba mucho en África, porque allá había limitación de todo. Y agarraba yo aquel cuchillo y quería yo cortar aquella carne y la desgarraba. Cuando usted corta con un cuchillo sin filo, desgarra la carne. De la misma manera, mis hermanos, llénate de la presencia de Dios, para que la espada en tu boca sea una espada de dos filos. Cuando hables a tus hijos, cuando hables a tu familia, cuando hables, sale aquella espada y corta, y ni cuenta se dio la persona. Yo no sé cuántos se han cortado con un papel, que de repente se da cuenta ya hasta que le duele bastante el dedo, pero no supo cuánto se cortó, porque era tan finito aquello que le cortó la piel.
Y es así la palabra de Dios en la boca de un vaso, en la boca de un instrumento. Y usted es un instrumento apartado, usted es un instrumento separado, usted es un instrumento para la gloria de Dios. Usted es un hombre y una mujer llenos de la presencia de Dios. Usted es un hombre y una mujer que Dios ha traído a este lugar con un propósito, para forjarlo, para enseñarle, para llevarlo a su destino. Dios lo ha traído aquí para que usted aprenda y avance y corra con la palabra. Dios lo ha traído aquí para que usted crezca, para que usted madure, para que usted avance. Y no siempre va a ser como cuando llegó. Sabe que cuando nosotros, y yo le voy a hablar de mí, cuando yo llegué a Cristo, mis pastores, todo era amor, todo era cariño, todo era, ellos me hablaban con cuidado porque yo era una bebé. Pero a medida que empecé a crecer, ya me empezaron a exigir, ya me empezaron a hablar de otra manera, porque era necesario formar mi carácter. Y eso fue asiento de mi vida, lo que ahora soy. Y por un momento tal vez como que sentí: wow, ¿por qué me regañan tanto? Wow, ¿por qué me hablan así? Wow, ¿por qué aquello? ¿O por qué aquello? Pero ¿sabe qué? Ellos sabían y ellos miraban lo que yo no podía ver. Y cuando hay potencial en alguien, con mis hijos yo los miro, cuando hay potencial en alguien, les empiezo a demandar más, les empiezo a delegar más, pero al mismo tiempo les empiezo a exigir, porque quiero que crezcan, quiero que maduren, quiero que sean hombres y mujeres de carácter, quiero que sean hombres y mujeres que su sí es sí y su no es no. Quiero que sean hombres y mujeres que cuando digan: yo he decidido poner la mano sobre el arado, avancen hacia adelante y no digan: qué difícil es servir a Dios, sino que digan: yo voy a terminar esta obra porque el que me llamó está conmigo, Él va conmigo, Él me da la fuerza, Él me da el aliento, Él me renueva las fuerzas como las fuerzas de un búfalo. Él me renueva mis vestidos, Él es sombra de día y de noche es fuego, para que yo pueda avanzar como de día, cada día. Bendito sea el Rey de gloria. Y aquí yo miro águilas, miro leones. Anoche estábamos con los jóvenes y miraba aquella visión y miraba aquellos jóvenes que se levantaban con rostros de águila, con rostros de león, con rostros de buey, con rostros de hombre, y que corrían y que corrían y que corrían con la palabra. Pero eran tantos jóvenes los que venían. Sabe que este lugar no va a alcanzar para los jóvenes, no va a alcanzar, no se van a dar abasto, porque vienen jóvenes de todas las esquinas de esta ciudad. Y no solamente los jóvenes, cuando lleguen aquí sean cambiados, sus padres van a decir: ¿a dónde estás yendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi hijo ha cambiado? Y los padres van a empezar a venir, y los padres van a empezar a venir a buscar a ese Dios que está transformando la vida de sus hijos. Así es que nos vamos a levantar, no nos vamos a intimidar con el enemigo. Aunque pareciera tan grande, aunque pareciera un gigante, no retrocederemos. Pelearemos en las montañas, pelearemos en los valles, pelearemos en las aguas, pelearemos en el aire, pero no retrocederemos, no nos rendiremos, no nos acobardaremos, no nos vamos a rendir. El enemigo tiene un enemigo más grande, que es nuestro Señor, y Él es el que pelea por nosotros. Así es que se va a levantar y se va a parar en medio de su casa y va a profetizar sobre sus hijos, va a profetizar sobre sus hijas, va a profetizar sobre sus nietos. Aunque sus ojos estén viendo lo contrario, usted empieza a declarar vida, usted empieza a declarar bendición, usted empieza a declarar restauración. O tal vez usted se convirtió y sus hijos no conocen de Cristo, sus hijos no han escuchado de Cristo, pero usted empiece a hablar: este es un profeta de Dios, este es un pastor, esta es una bendición. Hace años conocí a una mujer que llegaba a la iglesia y servía a Dios con tanta pasión, servía a Dios con tanto amor, y allí estaba siempre. Y su esposo era un borracho, su esposo era un mujeriego. Pero yo le dije: cuando llegues a tu casa, agarra sus zapatos y úngelo con aceite y di: estos zapatos son de un siervo del Dios Altísimo, estos zapatos son de un hombre que ama a Dios. Y toca sus pantalones y toca su ropa y empieza a profetizar sobre tu esposo y empieza a hablar
todo lo contrario que ven tus ojos y empieza a declarar: sabe, aquel hombre vino a Cristo, aquel hombre se entregó a Cristo, aquel hombre ahora sirve a Cristo y aquel hombre está pastoreando ahora con ella después de tantos años. Así es que habla vida sobre tus hijos, agarra sus ropas, agarra sus zapatos y di: benditos son los pies que entran por estos zapatos, bendito es mi hijo, bendita es mi hija. Es un profeta, es un salmista, es un evangelista, es un siervo de Dios, es fiel. Aleluya, bendito sea el Señor. Es necesario crecer, es necesario madurar. El segundo error que cometemos es negociar y comprometer con el enemigo. Discúlpeme, pastor, no puedo llegar porque tengo un problema tan grande con mis hijos. Ya no puedo servir porque tengo un problema tan grande que se ha levantado en mi casa. Eso es exactamente lo que el diablo quiere: que dejes de servir y que dejes de comprometerte. Pero cuando se levanta aquel problema, tú te debes de parar más firme y debes de erguirte más firme y decir: diablo mentiroso, yo no voy a negociar contigo. Me está lloviendo sobre mojado, pero yo me levanto y sirvo con más pasión, doy con más pasión, me entrego con más pasión, predico la palabra con más pasión. Y mientras tú te ocupas de la obra de Dios, Dios se ocupa de tus hijos, Dios se ocupa del problema. El que todo lo sabe, el que todo lo conoce, el que tiene el control, y tú empiezas a descansar en Dios. Hace años me ahogaba en un vaso de agua porque era tan grande el problema y lloraba todas las noches. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Y esto y aquello. Pero un día el Señor me dijo: descansa en mí. Y en donde yo ya no tenía control, se lo entregué a Él. Y allí Él tomó el control y yo me metí con Él. Y Él empezó a obrar en donde yo no puedo. En donde yo no puedo aún en el ministerio, yo prefiero doblar rodillas. Me voy y doblo rodillas y digo: Señor, aquí yo no sé qué hacer, pero tú sí sabes. Así es que yo voy a hacer lo que me corresponde y tú haces lo que te corresponde. ¿Sabe cómo es la fe? La fe, a veces nosotros encontramos un mejor trabajo y decimos: por fe me voy a comprar una casa, pero porque tus entradas están siendo más. Eso no es fe. Entonces, cuando nosotros decimos: por fe me voy a hacer esto y por fe voy a hacer aquello, porque ya vemos que podemos, no es fe. Y empezamos a hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Y el Señor dice: no necesita mi ayuda, porque Él puede, ella puede. Pero cuando tú crees por cosas grandes, en donde todo parece imposible, entonces el Señor dice: allí necesita mi ayuda. Ahora voy a extender mi mano, ahora le voy a dar la ayuda. Y se te abren las puertas, se te abren los continentes, se te abren las naciones, se te abren. Hace un rato me compartía el apóstol como en una oración un edificio que iban a rentar, les dijeron que estaba ocupado, y él siguió orando, siguió intercediendo, y de repente vino y le dijo a sus hijos: vayan, porque el edificio ya está para que nos lo den. Aleluya, eso es fe, en donde nosotros oramos y miramos las cosas en el Espíritu, miramos lo que los ojos naturales no pueden ver, y allí el Señor está obrando, allí el Señor está trabajando. Por eso la iglesia a veces no se moviliza, porque está en lo natural, pero cuando tú estás caminando en lo sobrenatural, no hay nada imposible para nosotros. Para el que cree, todas las cosas le son posibles. Dice todas, diga todas, 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 todas nos son posibles. No hay nada imposible. ¿Qué es lo que ha sido imposible en tu vida? ¿Qué es lo que no has podido hacer en este momento? ¿Qué obstáculo se ha levantado delante de ti y que te ha como intimidado? No desmaye vuestro corazón, dijo el Señor.
No te intimides, no te acobardes, agárrate de las manos del Todopoderoso y no lo sueltes, no lo sueltes, no lo sueltes, no lo sueltes. Agárrate y avanza, agárrate y brinca ese obstáculo, agárrate en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sabe que el primer año, cuando me quisieron dividir la iglesia en Etiopía, yo le dije: Señor, ¿para qué me trajiste si solamente para que me dividieran la iglesia? Y me decían los pastores, cuando me preguntaban: ¿en dónde estás pastoreando? Yo les decía: en Debrecen. Y me decían: that is a very difficult ground. En otras palabras, esa es una tierra muy difícil. Todo pastor que llega ahí no prospera. Le dividen la iglesia y termina su ministerio. Le dividen la iglesia y termina su ministerio. Y yo les dije: yo rechazo esa palabra. Conmigo no va a suceder lo mismo. Conmigo no va a suceder lo mismo, porque la iglesia no es mía, la iglesia es de Dios Todopoderoso. La iglesia es de Él. Conmigo no va a suceder eso. Y yo lo rechazaba en mi espíritu. Y cuando me decían aquello, yo lo rechazaba en mi espíritu. Y al año, cuando la iglesia empezó a crecer y se empezó a mirar bonita, el que era mi brazo derecho me quiso dar golpe de estado y quiso quitarme y tomar en la congregación. Y como yo no hablaba su idioma, no entendía lo que decía. Y yo me fui a llorar con el Señor. Y una de mis hijas me dijo: ¿por qué estás aquí para sufrir? You are suffering so much. Estás sufriendo tanto. Vete con tu familia, vete a tu casa, vete a tu país. ¿Qué necesidad tienes de estar aquí? Y enseguida yo dije: ¿quién me está hablando? Yo te reprendo, Satanás, dije. Quería tocar mi alma, quería tocar mis emociones. Y fui y me encerré y empecé a ayunar. Me metí en un ayuno de 21 días, pero no el ayuno de Daniel. Me metí sin comer ni beber, sin comer ni beber, sin comer ni beber. Y al tercer día Dios me mostró, cuando empecé a ayunar, al tercer día Dios me mostró cómo brujas se levantaban en contra de mí, cómo satanistas se levantaban y venían aventando maldiciones y venían queriendo destruir. Pero luego Dios me mostró cómo cuando ellos venían hacia mí, yo levantaba la mirada al cielo, se abrían los cielos y descendía un poder tan sobrenatural y destruía a mis enemigos, y destruía a mis enemigos, y destruía a mis enemigos. Y yo entendí que el que pelea la batalla por nosotros es Él. Salí de aquel ayuno y dije: yo no voy a retroceder. Salí de aquel ayuno y dije: yo no voy a retroceder. Y el Señor se glorificó, y aquella persona se fue solamente con 2 varones, porque la congregación se quedó. La congregación nadie la movió. La congregación creyó conmigo. La congregación avanzó conmigo. La congregación le creyó a Dios. Y soberano Dios, algunos, el apóstol ha ido, y aquella congregación es hermosa. El Señor, lo que ha hecho el Señor es precioso. Pero no retrocederemos. Se levante quien se levante en contra de nosotros, no retrocederemos, porque mayor es el que está con nosotros, mayor es el que está contigo, mayor es el que te sostiene, mayor es el que levanta tu cabeza, mayor es el que te llamó, mayor es el que te cuida y vela cada día, aguardándote cada día, cuidándote cada día. Así es que te levantas y te pones firme sobre tus pies y empiezas a avanzar hacia adelante con los demás. Empiezas a avanzar con la casa, empiezas a avanzar con la visión, empiezas a creerle a Dios, porque eso es fe, creer cuanto uno no ve. Yo le digo a la congregación, a los que creen, cuanto no se mira nada conmigo, yo digo: benditos de Jehová, porque creyeron cuanto nadie miraba. Pero a los que ya llegan y se acercan, ya cuando ya ven las cosas que uno dijo y ya ven los frutos y ya ven, digo: dales más fe, Señor, para que crean, porque los benditos son ellos cuando creemos sin mirar. Que nosotros podamos creer cada día lo que Dios nos habla. Todo lo que Dios te habla es la palabra que suelta sobre tu vida, y esa palabra no regresará vacía.
jamás regresará vacía. Así es que nos levantaremos, porque hay alguien que pelea por nosotros. Si tu célula no crece, o tu discipulado, como le llaman ustedes, no está creciendo, y pareciera que los mismos dos pelones llegan, pon muchas sillas en la sala de tu casa. Y aunque solamente lleguen los dos o el uno que siempre llega, empieza a poner manos y empieza a profetizar sobre el evangelista, empieza a profetizar sobre el pastor, empieza a profetizar sobre aquel salmista, empieza a profetizar, y tú vas a ver cómo el Señor va a ir llenando aquellas sillas en la sala de tu casa. Tú vas a ver cómo el Señor va a ir agregando. ¿Y sabes por qué? Porque tu casa es la red para pescar. Tú pescas los pescados, los limpias, los apartas y los empiezas a traer ahora a la casa, los empiezas a traer al lugar de reunión, los empiezas a traer. Pero no te amedrentes, no digas: no, es que yo no nací para hacer, tal vez este no es mi llamado. Tal vez alguien me dijo: pastora, yo no tengo el llamado de evangelista. Es que el llamado de evangelista no solamente se da en los que tienen el llamado, sino que dice la palabra: y creerán y testificarán, sino que testificamos a los demás. Y con el tiempo florece el llamado que Dios nos ha dado. Pongan la mano sobre los enfermos. ¿Qué es lo que dice? Solamente los apóstoles, solamente los profetas, solamente los ministros. No, dice: y todo el que creyere. Si tú crees, mayores cosas harás. Pero estamos viviendo en tiempos de guerra. No retrocedamos hacia atrás. No retrocedamos aunque el enemigo pareciera tan grande. Mira lo que dice el Salmo 110. Y aquí es en donde le soltamos la palabra a nuestra generación. David, cuando él ya estaba muriendo en el lecho, estaba en sus últimos días, alguien quiso usurpar su lugar. Pero vino el profeta y vino la mamá de Salomón y le recordó a David sobre su hijo. Y David vino y ungió a Salomón para tomar su lugar. Pero mire la palabra que le soltó, el Salmo 110. Y dijo: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mire qué palabra tan poderosa. Lo ungió y le soltó la palabra. En otras palabras, le declaró la victoria en todos sus caminos a Salomón. Entonces viene Salomón y toma su posición, pero ya la palabra fue soltada sobre su vida. La palabra de victoria, la palabra de vencer. David sabía que su hijo solamente iba a poder gobernar con la diestra del Dios que lo sostuvo a él, con la diestra del Dios que le dio la victoria a él, con la sabiduría del Dios que le dio la sabiduría a él. Y dice la palabra que viene Salomón y toma el reinado, y a pesar de ser joven, Dios le dio sabiduría, Dios le dio riquezas, Dios le dio gloria, Dios le dio todo, y le dio paz, y aún sus enemigos estuvieron en paz con él. Bendito sea el Señor. Eso hace el Señor con ustedes, eso hace el Señor en esta casa. Viene paz como nunca antes la ha habido, y ustedes van a conquistar donde no pudieron conquistar los años pasados. Van a entrar en donde no se miraban los frutos. Allí van a fructificar, allí se van a expandir, allí ustedes van a levantar el nombre de Dios, allí ustedes se van a poner por su familia, se van a poner por sus hijos, allí ustedes van a traer la luz y van a traer la esperanza que es Cristo. Allí ustedes van a ser sal, allí ustedes no van a decir: es que no tengo el llamado, por eso no me funciona. Déjame decirte que Dios obra de diferentes maneras. Algunos fructifican rápido, otros tienen que pasar por un proceso de sequedad, pero de que van a fructificar, van a fructificar. De que van a dar frutos, van a dar frutos. Aleluya. Y al que no le es fácil, algo más grande está haciendo Dios con él. Cosas mayores Dios le quiere entregar. José no fructificó enseguida, aunque Dios le mostró que todos sus hermanos se inclinarían a él. Y luego después soñó con la luna y la estrella. Allí ya le preocupó a su papá y dijo: ¿qué? También tu mamá y yo nos vamos a inclinar delante de ti. Cállate, no sabes lo que dices. Pero él contemplaba aquello en su corazón, porque Dios le hablaba hacia su hijo.
Y aquel jovencito que creció con tanta paz, que creció con tanta bendición, que creció mimado en su casa, no tenía ni idea del proceso al cual él iba a entrar. Y entró en un proceso tan terrible en su vida, porque era necesario aquel proceso por la gran obra tan grande que se le iba a encomendar. Porque no solamente iba a salvar a su nación, sino las naciones que estaban alrededor. Y a veces, tal vez algunos de ustedes se preguntan y dicen: ¿por qué otros fructifican y yo no pude fructificar, o yo no puedo fructificar? Haz y toma la actitud de José. Sé íntegro, sé fiel, sigue creyendo, camina con Dios, deja que el Señor haga la obra en ti, que de repente el Señor te va a sorprender como sorprendió a José. Él pasó por un desierto espiritual tan grande, pero en medio de ese desierto Dios formaba más su corazón, Dios ensanchaba más su corazón. En medio de ese desierto Dios le daba la sabiduría, y cuando llegó el momento en el que dijo: ya no me importa si el sueño se cumple o no, yo voy a ser íntegro delante de Dios, el faraón lo mandó a llamar. Y aquel día empezó. Si él no hubiera pasado por ese desierto y ese proceso, ese día no hubiera llegado a su vida. Así es que no te quejes cuando estés pasando por desiertos o por procesos. Acércate al Señor, créele al Señor, sé íntegro de corazón, sé transparente. No reniegues, no le preguntes al Señor por qué. Solamente ámalo con todo tu corazón, créele con todo tu corazón, como que si fueras un niño inocente. Cree al Señor, porque Él está haciendo algo hermoso de ti. Cree solamente, sé íntegro, adórale, búscale, anhélale. Si te da o no te da, ya no importa lo demás, lo que importa es Él. Pero casi siempre un corazón procesado, una vida procesada y una vida moldeada, es en donde el Señor delega más, es en donde el Señor da más. Y allí es en donde empezamos a servir con integridad, porque sabes que si todo nos fuere fácil, entonces se nos subiría el orgullo a la cabeza, se nos subiría la arrogancia y la petulancia de creer que es por nosotros. Pero cuando somos procesados, entonces caminamos como Cristo, nuestro manso maestro, que siendo Rey de reyes y Señor de señores, vino y se humilló hasta lo sumo, y nos dio el ejemplo de cómo servir, nos dio el ejemplo de cómo amar, nos dio el ejemplo de cómo gobernar, nos dio el ejemplo de cómo guiar, nos dio el ejemplo de cómo ser fieles aún a costa del sufrimiento, y nos mostró cómo Él obtuvo la victoria. Y esa es la victoria que tenemos, somos más que vencedores. Aleluya, bendito sea el Señor, somos más que vencedores. Voltea a la persona que tienes enseguida y dile: yo soy más que vencedor. Somos más que vencedores. Hay enemigos que atacan nuestra salud mental, nuestra salud emocional y físicamente. ¿Y sabe qué es lo que ataca aquello? La incredulidad, la ira, la crítica, la duda. Todo eso viene a atacar. Pero cuando nosotros le creemos a Dios, la crítica, la incredulidad, la duda, la mentira, los chismes, las divisiones, todo se va, porque ahora empezamos a vivir en el Espíritu, y ahora los frutos del Espíritu empiezan a fluir. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable. ¿Y qué dice? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? La paciencia, la paz, el amor, la benignidad, la fe, la templanza. Pero es necesario que mueran las obras de la carne en nuestras vidas. Ponte de pie en esta tarde. No retrocederemos, no retrocederemos, no vamos a retroceder. Yo no sé qué procesos o en cuál proceso has entrado, pero no vas a retroceder. No te vas a distraer con la voz de Sanbalat, no te vas a distraer con la voz de los árabes que representan al enemigo. No vamos a retroceder, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir haciendo la obra, vamos a seguir creyendo, porque bendito aquel pueblo que confía en el Señor.
Y nosotros somos un pueblo que confía en el Señor. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Y en este momento deja que el Señor tome el control de tu vida. Y dile: Señor, no retrocederé. Voy a avanzar hacia adelante, voy a ir a mi destino, no retrocederé. Esta es mi casa, aquí me trajiste para crecer, aquí me trajiste para fructificar, aquí me trajiste, Señor. Hoy el Señor te quita las hojitas que no permiten que los frutos que están en tu vida se manifiesten. Este año es un año en el cual vas a ser podado, en el cual te van a quitar las hojas que no sirven, para que des mucho fruto y des fruto en abundancia. Este año es un año de los cambios abruptos. Se decretó este año y ese cambio viene a tu vida. Un cambio de repente, un cambio que te va a agarrar de repente, un cambio que de repente vas a florecer, de repente vas a dar los frutos, de repente te levantas, de repente te llenas de fe, de repente miras la obra que Dios está haciendo en ti. De repente aquello que no fructificaba, bendita, dice, bendita sea la mujer, bendita sea la estéril, porque más son los hijos de la estéril que de aquella que está casada. Más son los hijos de la estéril. Y dice el Señor: por un momento es como que escondí mi rostro, pero con amor eterno me acordaré de ti. Con amor eterno estoy contigo. Y kashamaralabai kiralabasa.